Hermanos, hoy le puse como título a esto que sentí en mi corazón y creo que de parte del Señor, para compartir entre nosotros y su carácter en mí, le puse como título, ¿no? A esta enseñanza. Y carácter viene de charácter, ¿no? Charácter era una máquina que utilizaban los romanos con la cual prensaban las monedas y bajo presión en el metal de la moneda dejaban la marca de la cara del César. Yo no sé, no me acuerdo si uno de los pastores una vez, no sé si Noelia, creo que explicó acerca de esta maquinita, ¿no? Era una maquinita con la que metían ahí ese metal y dejaban la cara del César impresa. Y carácter viene o desciende de esa palabra en griego, y tiene que ver con esto, ¿no? Con qué carácter nosotros tenemos impreso en nuestro ser, en nuestra forma de ser. ¿Cuál es nuestro carácter? Y meditando, ¿no? Pensando un poco en esto, a veces decimos que, porque carácter hay de todo tipo, ¿sí? Están los que tienen un buen carácter, le dicen, y hay otros que tienen mal carácter o que son complicados de carácter, pero hay carácter de todo tipo. Y yo me acuerdo que hace como unos 20 años atrás, un pastor misionero que tenía unos 80 años, nos dio un testimonio en la iglesia donde nacimos Alejandra y yo. Y este pastor misionero que tenía unos 80 años y que su ministerio era en el campo misionero, pero una vez por año lo invitaban de algunas iglesias que pudiese compartir el testimonio, que pudiese dar la palabra. Entonces, este pastor misionero tenía que tomarse un vuelo de una ciudad a otra, porque si no, no llegaba entre una reunión y otra donde compartir en la iglesia el mensaje que el Señor le había puesto en su corazón. Y cuando va al aeropuerto, lo atiende una chica y le dice, mire, disculpe, pero se suspendieron todos los vuelos y hasta mañana no tenemos un vuelo. La cuestión es que este hombre se enojó, empezó a increpar a la chica, empezó a increpar a la compañía, venían, se le acercaba, estaba mal, porque no, porque yo tengo un compromiso, que tengo que llegar y que yo ya me comprometí, no tengo otra manera de poder llegar a horario. Y bueno, estaba el tipo que echaba furia, ¿no? La cuestión que cuando lograron calmarlo un poco y demás, y se serenó, ¿no? Y ya se calmó un poco, entonces la chica que lo estaba atendiendo y le dice, cuánto lamento, pastor, que se haya puesto así. Entonces este hombre misionero se le abrió los ojos, ¿no? Y la mira y dice, ¿y vos cómo sabés que yo soy pastor? Es que usted anoche estuvo en nuestra congregación y fue de tanta bendición, dice, pero ahora como que se está perdiendo la bendición, ¿verdad? Y a veces hay un dicho que dice que el carisma abre puertas, pero a veces el carácter la cierra. Hay jugadores, a veces deportistas, que no lo quieren en su equipo, muy talentosos, pero no lo quieren en su equipo porque no tienen un carácter apropiado para poder estar dentro de ese equipo. Y muchas veces nuestro carácter nos puede cerrar puertas. Y yo podría contarle un montón de cosas, de cómo a veces personas que iban a ser bendecidas, estaban así de ser bendecidas, de que le iban a dar un ascenso en su trabajo, o de que lo iban a dejar a cargo de un área en donde lo iban a probar, donde iban a aumentar su sueldo. Y se portaron bien, pero por 10 años en su trabajo, dando ejemplo, dando testimonio. Y cuando está a punto de recibir, a un mes de recibir un ascenso, tiene así un colapso de ira y de enojo. Y todo lo que sembró durante 10 años lo perdió en un segundo. Entonces siguió con su puesto de trabajo y nunca fue ascendido. Y cuando a veces el mal carácter, ¿sí?,
Y no se trata de un carácter fuerte, sino de un carácter débil, porque si fuese un carácter fuerte sabríamos dominarlo. Pero justamente cuando nos airamos, cuando nos enojamos, cuando no podemos controlar nuestra ira, es cuando demostramos que en realidad lo que tenemos es un carácter débil. Amén. Y una de las cosas que el Señor me viene hablando en estos últimos tiempos o en estas últimas semanas es justamente de examinar el corazón. Examina tu corazón. A veces creemos que, bueno, que estamos bien. No hay peor cosa que decir, no, yo estoy bien. La otra vez con un hermano hablaba y decía, no, yo la verdad que la Biblia, desde que conocí a Cristo, que la leo, o sea, hace 30 años que leo la Biblia. Pero si yo hoy me creo, después de 30 años de leer la palabra, que ya me las sé todas, dejé de aprender. Le puse lápida a mi crecimiento en el Señor. La Biblia es algo extraordinario, la palabra del Señor es algo extraordinario. Nunca la vamos a dejar de aprender y nunca Dios nos va a dejar de sorprender a través de su palabra. Si nosotros nos cerramos y nos creemos porque ya conocemos cómo es el cristianismo y dejamos de abrir nuestro corazón a lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar y nos quiere enseñar, dejamos de crecer. Y no hay peor cosa que un hijo de Dios deje de crecer. Por eso necesitamos de la palabra, porque si nosotros nos llenamos de la palabra, es eso lo que el Espíritu Santo usa para enseñarnos y para mostrarnos el camino en el que tenemos que andar. Si no tenemos la palabra del Señor, es difícil que el Espíritu Santo nos pueda enseñar. Necesitamos la palabra y, por supuesto, el Espíritu Santo, que Él es el autor. Tampoco sirve leer y conocer mucho la palabra de una manera intelectual. Yo me acuerdo cuando estaba terminando el secundario y tenía una materia de cristianismo y el profesor de historia estaba dando esa materia y me dice, bueno, pero vos sabés más que yo, dice, porque vos vas a la iglesia, sos evangelista. Y le digo, no sé, yo no creo que sepa más que usted porque no hace un año que voy a la iglesia. Pero la cuestión es que hubo una discusión ahí en el aula, entonces bueno, yo di mi parecer de lo que la palabra de Dios decía, que justamente estaba estudiando en ese momento acerca de la persecución de los cristianos, y el director me llama a dirección, ¿no? Qué raro, Edgardo, que vaya a dirección en un colegio, eso es algo que nunca pasó, son otros testimonios que le conté a los jóvenes, pero que hoy no lo voy a contar. Pero cuando era chico me portaba bastante mal y bueno, la dirección no decía director, decía Edgardo Meana. Pero bueno, lo voy a dejar para otra ocasión. La cuestión es que me llama el director y como él sabía que yo había estado en esa discusión que se armó de la historia del cristianismo con todos los chicos ahí, entonces el tipo sabía de Biblia, pero mucho más que yo. Y decía, mirá, yo soy católico, dice, pero yo la palabra de Dios me la sé desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y bueno, y me empezó a hablar y me nombraba versículo y capítulo y yo estaba, no tenía el conocimiento que él tenía. Entonces le digo, bueno, mire, le digo, la verdad que usted tiene mucho conocimiento, mucho más que yo de lo que es la Biblia. Pero yo le voy a decir una cosa, yo me encontré con el Dios de la Biblia. Yo me encontré con Jesucristo y eso transformó y cambió mi vida, simplemente porque creía el mensaje. Entonces ahí al tipo se le fue todo el intelectualismo y me dice, la verdad, eso que tenés vos es lo que yo necesito. Porque me doy cuenta que yo tengo mucho conocimiento, pero no experimenté a Dios como me lo estás nombrando, me lo estás diciendo vos. ¿Y saben por qué, hermanos? Eso tiene que ver con el corazón. Cómo nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios. Salmos 139, del 23 al 24.
Perdón, le había dicho primero Lucas 6:45, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ese ahí. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Wow, el rey David. Qué tremendo el rey David. Por eso es que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque él estaba dispuesto a abrirle su corazón a Dios y decirle, Señor, si yo soy rey, yo sé lo que tengo que hacer, yo mataba al león, mataba al oso, lo maté al gigante este que se me fue el nombre ahora, a Goliat. Pero sin embargo de toda, dice David que era un guerrero que nunca conoció, o sea, nunca perdió una batalla. Su ejército nunca perdió una batalla. Sin embargo, delante de Dios, se olvidaba de su orgullo, le abría su corazón y le decía, examíname, Señor, si hay en mí camino de perversidad, si hay maldad en mi corazón, te pido que vos lo quites y lo saques de mí. Y guíame, ya tenía la revelación, la palabra profética, y guíame en el camino eterno, ¿no? Él sabía que había una eternidad que Dios iba a conquistar para él. ¿Y quién es ese camino a la eternidad? Jesús. Ya David veía que iba a venir un redentor, que era Jesucristo. Y lo vemos a través de todos los salmos, en donde David profetiza no solamente de la primera venida del Señor, sino también de su segunda venida. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces de nuestro corazón pueden salir cosas buenas y pueden salir cosas malas. Pero lo importante es si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón y que pueda sacar las cosas malas para poder dejar solamente las buenas. Amén. Y para eso tenemos que dedicar tiempo. Hermanos, nosotros nacemos en una familia, nos rodeamos de amigos, estamos en un colegio, de vecinos, de un montón de personas que influencian sobre nuestra vida y sobre nuestro carácter, ¿verdad? Y depende con quién andamos, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, según Macaneo 2:3, ¿no? No existe en la Biblia, es un dicho, pero nosotros recibimos del carácter de otros. Entonces, cuando yo digo su carácter en mí, y acá vamos a leer para poder entender un poquito más esto, Mateo 26:73. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros con el Señor? Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Ahí ya lo habían agarrado al Señor, lo habían llevado al Sanedrín, ya era o sea, ya lo habían entregado y eran para prepararlo para el sacrificio. Pero la gente, cuando habló Pedro, y que Pedro lo negó, incluso después con maldición, cuando lo encontró a Pedro dice que se dieron cuenta de que andaba con Jesús porque dice, aún su manera de hablar lo descubría. Entonces, si queremos el carácter de Cristo, necesitamos estar con Cristo. Muchas veces hablamos mucho de Dios, hablamos mucho de Jesucristo, pero hablamos poco con Jesucristo. Hablamos hora de Jesucristo, pero con Jesús a veces hablamos minutos. Y necesitamos
realmente cultivar una relación con Cristo, porque a medida que yo me acerco a su persona, a su belleza, a su presencia, hermanos, a mí lo que me saca las ganas de pecar, ¿saben lo que es? No es que me digan, porque la palabra dice que no tenés que... No, Jesús me saca las ganas de pecar, porque cuando yo estoy en su presencia, cuando yo siento su presencia, veo su belleza, su hermosura, pongo mi esperanza en Él, me quita todos los deseos de este mundo. Hay una adoración que dice que su amor mata todos mis amores. Y cuando yo estoy aferrado a Cristo, el amor de Cristo me llena, me confronta, me dice lo que está bien, lo que está mal. Y en comunión con Él y en su presencia es donde empiezo a adquirir el carácter de Cristo en mi vida. Pero yo le tengo que dar de mi tiempo a mi amigo Jesús. Y ojalá un día me puedan decir, yo sé que vos sos cristiano porque aún tu manera de hablar, tu manera de conducirte, de cómo sos vos, te descubre, ¿no? Qué lindo que alguien pueda ver a Cristo en nosotros. Poder llegar a la plenitud del apóstol Pablo que dijo, porque a veces, hermanos, nos excusamos, ¿no? De que como tenemos un montón de defectos y de que no somos ejemplos, pero no me miren a mí, miren a Cristo, ¿no? Pongan sus ojos en el Señor, pero no me miren a mí. Y sin embargo el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Poder llegar a esa plenitud, aunque es un trabajo. Al apóstol Pablo le llevó trabajo llegar a ser un imitador de Cristo. Años de su vida sirviendo al Señor y llenándose de Él. Y no es fácil. ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? Saúl fue llamado a ser rey, era profeta, cuidaba animales. David cuidaba animales, era profeta, fue llamado a ser rey. Eso es mío, Ana, gracias, mío. ¿Y cuál era la diferencia entre Saúl y entre David? El corazón. Porque cuando a Saúl le importaba más la gente que el Señor, y a David le importaba más el Señor que la gente. Cuando Saúl desobedece a Dios y por no esperar al profeta Samuel, cuando Samuel llega y lo reprende, le dice, no me reprenda delante de la gente, no me digas delante de la gente lo que yo hice, ¿no? Y sin embargo, cuando viene el profeta y le dice a David, y también lo exhorta, dice que David se humilló inmediatamente cuando se dio cuenta que él era ese hombre que merecía la muerte. Porque el profeta, ¿qué tenemos que hacer con este hombre? No, hay que matarlo, decía. Hay que matarlo a él, a toda su familia. Y cuando se dio cuenta que era él, se humilló. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Saúl y David? El corazón. Pero cuando estamos bajo el carácter de Dios, tenemos que ser como esa moneda maleable, tenemos que ser maleables para que el carácter de Cristo se impregne en nosotros. Y cuando estamos bajo esa maquinita que nos mete presión, ahí bajo presión es cuando realmente vemos qué es lo que sale de nuestro corazón. Si salen cosas buenas o cosas malas. Si salen insultos, si desproticamos, si hablamos mal, si criticamos, si mostramos toda nuestra desconformidad, o si lo que sale es el aceite que llena nuestra lámpara para poder iluminar a otros en el camino del Señor. ¿Qué es lo que sale de mi interior cuando estamos bajo la presión del carácter de Dios, en donde Él quiere impregnar el carácter de Cristo en nosotros? Y muchas veces vamos a estar bajo esa presión. Muchos pasan bajo la presión porque Dios lo que quiere formar en nuestro carácter. Moisés, que fue el libertador, príncipe de Egipto, vio a un Egipto que estaba maltratando a uno de su pueblo, fue y lo mató. Moisés en ese momento mostró su enojo e iracundo
y mató al Egipto. Y ahí fue exiliado, 40 años en el desierto se perdió Moisés y 40 años le llevó en ese lugar en el desierto a Dios poder formar su carácter para entonces sí llevarlo a libertar a su pueblo. Pero ¿qué hubiese pasado si Dios le hubiese agarrado a Moisés en el momento que mató a ese egipcio y hubiese dicho, bueno, ahora vas a libertar a mi pueblo con ese carácter iracundo? ¿Qué hubiese pasado? No sé si llegaban al Mar Rojo, pero le llevó 40 años a Dios tratar con Moisés en el desierto. Tal es así que cuando Dios le habla a través de la zarza, Moisés empezó a meter un montón de excusas como diciendo yo no soy el que tiene que ir, no sé hablar. Y bueno, y todo un montón de cosas que pasaron en esa conversación de Moisés con Dios. Y una de las cosas que Dios le pidió y que finalmente Moisés entendió que tenía que ir, una de las cosas que Dios le pidió, bueno, pero te tenés que santificar y tenés que santificar a tus hijos. Y finalmente pudo libertar al pueblo y conocemos la historia de nuestro libertador. Y ahí en Números 12:13 dice que no había hombre más manso ni más humilde en toda la faz de la tierra como Moisés. Entonces pasó de ser un hombre iracundo, un hombre enojón, de mal carácter, a ser un hombre manso y humilde. Sobre toda la faz de la tierra no había un hombre más humilde que él, dice ahí la palabra. Entonces son procesos en el que nosotros tenemos que entrar y dejar que el Señor opere en nuestras vidas. Pero ¿cómo va a ser nuestro corazón? ¿Vamos a ser maleables? ¿Vamos a dejar que el Señor realmente forme nuestro carácter? ¿Vamos a reconocer aquellas cosas que están mal en nosotros y que sabemos que tenemos que cambiar? ¿Vamos a ir a la presencia de Jesucristo para que Él nos impregne de su presencia, de su carácter, de su Espíritu Santo, para que podamos ser como Él y para que podamos funcionar como Él funcionaba? Y para eso le tenemos que dar lugar. Y para esto no hay edad. Pero ojalá que no nos pase como Moisés, que tengamos que estar 40 años en un desierto para que Dios pueda formar nuestro carácter. Y como decía el apóstol, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más y excelente peso de gloria. Porque ninguna tribulación que nosotros pasemos acá en la tierra, hermano, se compara con la gloria venidera. Se compara para el día en que nosotros estemos sentados en la mesa del Cordero y podamos ver la gloria cara a cara físicamente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar para atrás y vamos a decir realmente esa tribulación fue leve comparado con toda esta gloria de Dios que ahora estoy experimentando. Y eso lo tenemos que visualizar y lo tenemos que ver con nuestros ojos naturales y con nuestros ojos espirituales. Amén. Y ya para terminar, si quieren subir los chicos de la alabanza, Jesús en el Getsemaní dijo: Padre mío, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa de amargura. Jesús le clamó a Dios. Y a veces nosotros no queremos aceptar la copa amarga que a veces nos toca pasar. ¿Cuál es tu copa? ¿Cuál es la copa que te está trayendo amargura? Quizás es una enfermedad, quizás es la muerte de un ser querido, quizás es el fallecimiento de alguien, de un padre, una madre, de un hijo, de un hermano. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Mateo, perdón, no, ese no te lo di, ¿no? El versículo, ok. Pasa de mí esta copa, dijo el Señor.
¿Y qué es lo que ya sabemos que pasó? Esa copa no pasó. El Señor tuvo que beber esa copa de sufrimiento, pero ¿qué es lo que lo llevó a Jesús a poder pasar esa copa de sufrimiento y aceptar eso que Dios le estaba dando? Lo podemos leer en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice que aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Varón quebrantado, experimentado en quebranto, quien fue crucificado, dice que aún siendo el Hijo de Dios, Él experimentó el sufrimiento. Y hay copas que nosotros tenemos que tomar, porque eso es lo que va a hacer, que va a formar nuestro carácter, es lo que nos va a meter debajo del carácter de Dios, donde Él va a formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para la gloria venidera, hermanos. Para que nosotros tengamos el carácter correcto para cuando el Señor venga. Y por supuesto, para poder manifestar lo que Jesús quiere hacer en nosotros en este tiempo, en nuestro medio. A veces no son fáciles las copas que nos tocan. No es fácil el sufrimiento que nos toca. A veces queremos que sea todo como nosotros queremos. Y si no, las cosas no se nos dan como nosotros queremos, entonces ahí empiezan a salir muchas cosas de nuestro corazón, de las cuales nos podemos alejar de Dios, inclusive, por no aceptar la voluntad de Dios. Pero que podamos tener el corazón de Jesús, ¿no? Y decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Si es posible, pasá de mí esta copa. Pero si esto viene de vos, yo estoy dispuesto, Señor, a sufrirlo, a pasarlo. No importa. Si viene de vos, no importa, Señor, pero que venga de vos. Ahora, si es el enemigo el que se levanta, si son otras cosas que no es el Señor, bueno, ahí vamos a tomar autoridad, ahí vamos a orar, ahí lo vamos a resistir como Jesús resistió a Satanás, con la palabra de Dios y con la llenura del Espíritu Santo. Te invito a ponerte de pie. Quise hacer corto este mensaje para que quede como impregnado en nosotros y que podamos ir reflexionando esta palabra y dejar realmente que el Espíritu Santo, darle lugar al Espíritu Santo. Hay muchas cosas de nuestro alrededor que no cambian y la culpa no es de nuestras cosas que están alrededor, la culpa es que nosotros no cambiamos, que yo no cambio, por eso mi alrededor no cambia. Pero cuando yo empiezo a cambiar, las cosas que pasan a nuestro alrededor las vamos a ver con una mirada diferente. Vamos a tener una mirada distinta. Lo importante es poder tener nuestra confianza en el Señor. Amén. Como estábamos con esta adoración, Señor, dame a Cristo. Mi pregunta es, ¿cuánto anhelás a Cristo? ¿Cuánto lo anhelás? ¿Cuánto anhelás su presencia? Una de las cosas que Dios examinando mi corazón, me dijo, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo primero que ven tus ojos? ¿Qué es lo que hay en tus ojos? ¿Qué es lo primero que mirás? ¿Qué es lo primero que pensás? Tiene que ver con la idolatría. ¿Qué son aquellas cosas que pongo antes que a Dios? Porque entonces esas cosas que pongo antes que Dios son las que van a priorizar en mi vida. Pero si en mi mirada y en mi primer pensamiento al levantarme es Jesucristo, quiero decirte que Jesucristo va a empezar a desarrollar y a formar el carácter de vos. Y ya no va a ser un sacrificio el hecho de decir,
las tentaciones, el pecado. Y la verdad, hermanos, y siento muy fuerte, y yo sé que no soy el único, de que vienen cosas hermosas de parte de Dios para nosotros, para la congregación. Él nos quiere hacer crecer, pero necesitamos purificarnos y santificarnos. Fíjense que Josué, cuando Moisés subía al monte, después de estar de cara a cara con Dios, dice que él volvía a su campamento, pero Josué dice que permanecía en el tabernáculo, en donde estaba la presencia de Dios, y fue a quien Dios eligió para cruzar el Jordán. Y delante de ellos, de todo el pueblo, Dios le dijo que vaya al tabernáculo de mi presencia, delante de ustedes, cruzando el Jordán. Y quienes lo cargaban eran los sacerdotes. Amar la presencia de Dios, amar la presencia de Jesucristo. Y la generación, y aún los bebés que todavía no están por nacer, o están por nacer y no nacieron, posiblemente sea la generación que vea a Cristo volver. ¿Y saben qué? El pueblo necesitó un líder como Moisés y miraban a Moisés, pero la generación de Josué seguía la presencia de Dios. Miraban la presencia de Dios. Y viene un tiempo en donde nuestros niños van a amar la presencia de Dios, porque van a amar la venida del Señor. Amén. Así que con una mano en el corazón oramos. Y Jesús, vos sabés todo lo que hay en mi corazón. Señor, yo sé que a vos no te puedo ocultar nada. No hay nada de lo que me pueda escapar, Señor, de ti. Pero si hoy estoy acá en esta tarde, escuchando este mensaje, Señor, no quiero cerrar mi corazón, sino que vos me hables no solamente ahora, hoy, en este mensaje, sino también en mi secreto, en mi habitación, en mi casa. Quiero darte lugar, Señor. Quiero darte lugar, que tu Espíritu Santo me hable, Señor. Quiero abrir mi corazón, que vos examines, Señor, si tenés que poner el bisturí para cortar y circuncidar mi corazón y cortar todo lo que está mal, todo lo que me aleja de ti. Oh, papá, dame a Cristo, dame el carácter de Jesucristo, Señor. Lo necesito. Quiero convertirme en un adorador. Quiero convertirme en alguien que te adore en espíritu y en verdad. Que ame estar en tu presencia, Señor. En cualquier tiempo, en cualquier momento y en cualquier lugar.